Muy buenas noches, bienvenida a nuestro estudio de Canal 11 en este 20 de septiembre del 2019, año, como usted sabe, dedicado a las lenguas indígenas. Y por tal motivo tuve un muy buen pretexto y ahora la alegría de contar aquí con la presencia de una poetisa maravillosa. Ella tiene un nombre muy bonito, Celerina Patricia, así firma sus libros, pero su apellido es Sánchez Santiago, sus apellidos. Este libro que tengo aquí es una de sus obras. Se titula en español Esencia del Camino. ¿De qué trata este libro? Pues de muchas cosas, de sus ancestros, de las historias de todos y de nadie, de la vida, de la muerte, del amor, del paisaje, pero de una manera muy especial de los emigrantes y de las mujeres. Vamos a conversar esta noche con Celerina y desde luego lo invito a usted a que participe en el diálogo que voy a sostener con una mujer a la que desde hace mucho quería conocer. Celerina, bienvenida, un honor que usted esté en este lugar. Tatsabinjo asonina Cristina Pacheco, ñanica tu uniña kitsayuyo, tacuananda tu ungosho, tsaa tu uña tsaa, sani tsaa ñuyu. Pues muchas gracias, doña Cristina, por invitarme a platicar un poco de mi quehacer y de mi palabra. Gracias por esa invitación. Estoy encantada de escuchar su lengua, me gustaría conocerlo y esto me recuerda un comentario que usted hizo y que es muy acertado. En México hay 68 lenguas indígenas. La mayor parte, bueno, no conocemos, pocos hablantes hay de cada una, cada vez menos. Algunas lenguas están desapareciendo, pero nosotros, como mexicanos, pocas veces las hemos escuchado y no podemos identificarlas. De ahí que se le ha ocurrido a Celerina algo muy importante, incluir en sus libros audios, para que escuchemos su lengua. ¿Cuál es la característica de su idioma? La principal característica. La principal tiene tres principales, que es una lengua tonal, que es una lengua nasal. ¿Es mixteco? Sí, y es una lengua glotal. De tal manera que, bueno, esa es una característica que une la familia otomangue, que se conoce del tronco común. Y esas básicamente van a ser como su característica básica que va a dar el ritmo y el tono a mi lengua. ¿Cuántas letras? Bueno, ahorita todavía está en consenso por eso le pregunto. Una grafía, ¿no?, que se ha consensado en 23, 25, porque como son vocales, tan solo si quisiéramos poner todas las vocales serían como 25 vocales, porque tiene que ver con los tonos, con la nasalización, ¿no?, y con las vocales largas y con las vocales cortas. O sea, eso cambia el sentido de las palabras. Sí, claro. Póngame un ejemplo, pónganos un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo la glotalizada es VE, frente a B, ¿no? O ya, frente a ya. Esas son como las glotales y también las vocales alargadas. Ya, no es ya, es ya, ve, ¿no? Y que puede ser algunas otras palabras que tengan una sola vocal que no está alargada. Entonces, eso hace que hasta hace poco tiempo todavía se está usando, si se usa, cómo se van a interpretar esas grafías en la lengua. Celerina, ¿cuántos hablantes habrá de su lengua? Bueno, nosotros, nuestro territorio ancestral está dividido... En el Mesón de Guadalupe. Bueno, mi comunidad es una comunidad muy chiquitita que pertenece al municipio de San Juan Mixtepec. Exacto. Que a la vez pertenece a Santiago Juxtlahuac, que es el distrito. Pero nuestro territorio como pueblo ñusabi, que nos conocen como los mixtecos, nosotros quedamos divididos tanto en el estado de Guerrero, lo que se conoce como Guerrero, en el estado de Puebla y en el estado de Oaxaca. Yo vengo de la parte del estado de Oaxaca. Entonces, de esa lengua que todo mundo lo conoce como la lengua mixteca, tiene muchas variantes, ¿no? Variantes
ahora sí vamos a decir dialectales, porque hasta hace poco la gente decía, es que es un dialecto. No, son idiomas. No, son idiomas donde tienen sus variantes dialectales. Claro. Y bueno, de esa variante, pues yo estoy hablando una sola variante, que se clasifica más o menos como la última catalogación que se hizo en el 2005 por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se hicieron 81 variantes, ¿no? Qué barbaridad. Pero porque, bueno, tiene que ver con un proceso histórico. Porque hasta antes yo creo que el trabajo que se empezó a hacer para las grafías, para la formalización de lo que es la gramática, no es que no tuviera, los seres humanos tenemos la gramática aquí, por eso podemos comunicarnos. Claro. Pero no había una gramática escrita, no había ese consenso, entonces empezó a trabajar más o menos alrededor de 40 años, 30 años, empezó a trabajar apenas en los años 80, donde tomó un poco más de auge, fue como por el 93, ¿no? De poder hacer ¿libros? No, de hacer el consenso de una grafía, por ejemplo. ¿Cuáles son los signos que se van a usar? ¿Cómo se van a usar? ¿Cómo se van a representar? Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Si son muchos vocales, porque podemos pensar las vocales nasalizadas, las vocales largas, las cortas, las rearticuladas, que son como las que donde van los glotales. Entonces, pues haríamos un inventario gigante. Entonces, más bien se decidió hacer, al menos ahorita se está clasificando 6 vocales, ¿no? De la cual en mi variante solamente yo uso 5. Y en otras variantes se usa lo que le llaman la hierida, por ejemplo, y está inventariada. No hay problema, quien lo use, pues lo va a usar en su variante. Y si yo no la uso, pues ahí está para los que sí tienen ese sonido. Esto que usted nos cuenta explica de alguna manera el valor que tiene en su comunidad el relato, la narración oral. Claro. En lo cual su padre era maestro. De ahí que usted ya dice que desde muy chica tuvo relación con la literatura. Él le contaba una historia, antes de que pasemos adelante, que es el chico bueno y el chico malo. Sí. ¿Cómo la resume? Bueno, mi papá es como narrador oral, no es maestro. No, pero es él narrador, es maestro es algo natural. En el sentido de narración. Él nos contaba muchas historias siempre, ¿no? Historias que se iba encontrando, tanto como esa relación del chico bueno, chico malo, siempre nos lo contaba. Y otras historias que después yo me fui dando que vienen de la tradición antigua, muy, muy antigua, que se fue como mezclando con el México moderno, con el pensamiento moderno, pero puedes encontrar cosas muy, muy antiguas dentro de esas historias que se cuentan. ¿Cuál es la historia más bella que le contó su padre? Yo creo que uno de los más bellos que a mí me recuerdan mucho es, por ejemplo, la historia del armadillo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, la historia del armadillo la voy a hacer en resumen, porque esa es de mi región, es muy exclusiva y que tiene que ver con la creación del mundo, ¿no? Con la creación del mundo y aparte los Ñusabi, o bueno, nos conocen como los mixtecos, nosotros todas las cosas, absolutamente todas tienen vida. Así sea una taza, sí, todas tienen vida. Porque en mi cultura se clasifica lo humano y lo menos humano, ¿no? No es como lo clasifican lo animado y lo inanimado, que son como los objetos, y entonces hay una separación, que eso, por ejemplo, en esta cultura nacional es así, pero en nuestra cultura no. Entonces, cuando la historia del armadillo nace porque cuentan que la historia, ¿no? Antes había a veces animales que ya existían, porque además todas las cosas, absolutamente todas las cosas, tienen una razón de ser. No fueron hechas porque a alguien le gustó y entonces lo hizo. No, todo, pero hasta el mosquito, que a lo mejor no nos gusta, tiene una razón de existencia. Un equilibrio en la naturaleza. Un equilibrio en la naturaleza. Y entonces, pero también había animales, en el caso del armadillo, que no existían. Entonces, cuentan que uno de los seres Illa, que son los seres sagrados o los seres primeros, vinieron a la región, ¿no? A la tierra, y no había el armadillo, pero pues como el Añú Sabi, en los
como nos conocen como los mixtecos, allá se hacen muchas fiestas. Siempre se están haciendo fiestas por la lluvia, por el pedimento de la lluvia, porque ahora no llovió, porque ahora sí llovió, porque es la Virgen, porque es el santo, porque de todas maneras se hace fiesta, ¿no? Y entonces este ser importantísimo que vino, pues le fueron haciendo como muchas fiestas en cada pueblo, pero en cada pueblo le preparaban una fiesta de algún animal, ¿no? Que habían matado un guajolote, en otro lado de venado, que en el otro lado de pollo, que en el otro lado, ahí así, ¿no? Y entonces este señor, que era importante, que lo podemos llamar como Dios, ¿no? Nosotros lo llamamos como, en el pensamiento antiguo, los Iyas son los seres sagrados, ¿no? O los primeros se les llama. Y entonces este señor no se acababa su comida. Y además en Oaxaca todavía la tradición es así. O sea, si tú no te acabas tu comida y tú lo regresas, es como una ofensa a la casa. Y entonces si tú tomas un café, bueno, en este caso se da más con la comida, entonces dejas un poco en tu plato, entonces la dueña de la casa te echa más en ese plato y te lo tienes que llevar, ¿no? Y entonces este ser que sabía que así es la costumbre, pues no podía dejar su comida y en cada pueblo que iba, pues le hacían muchas comidas. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Y como allá también se dan unas tortillas muy grandes. Deliciosas. Y entonces lo que hacía era, para no dejar comida y la casa no se ofendiera y eso, entonces en su tortilla iba guardando las carnes, ¿no? Y entonces llegó un tiempo que ya se fue y por ahí dejó su morral, ¿no? Y porque ahí había echado con la tortilla. Y entonces, pues ya después se acordó, por allá pasó tiempo y aquella tortilla se había hecho dura. Mientras dura. buscamos la tortilla, nos vamos a un corte y regresamos enseguida, ¿eh? Sí. Es una historia preciosa, ¿eh? Sí. Es el armadillo. Celerina es una exponente brillantísima. Ella ha sido promotora cultural y ha sido conductora de programas de radio y es licenciada en lingüística por la ENA, así que es una mujer que tiene una preparación muy vasta. Lo mismo escribe poemas, que escribe prosa y además es traductora del mixteco al español y del español al mixteco. Es una mujer que tiene muchas actividades. Me encanta escucharla, pero también me encanta escuchar la voz de usted. El señor Guillermo Sánchez Montoya dice, admiro a la poeta Celerina Sánchez y a la gran Cristina Pacheco. Jamás me pierdo sus programas y me fascina que tenga a tan distinguidos invitados. Que el programa de hoy sea un éxito. Muchas gracias. Ya es un éxito porque usted nos está acompañando. Sareli Cadena, quiero felicitar a la señora Pacheco. Yo la he visto toda la vida. La comencé a ver con mi abuelita y la admiro mucho por todo lo que sabe y por todo lo que nos enseña los viernes. Pues no sé mucho, lo que sí tengo es una necesidad enorme de aprender. Y hoy estoy aprendiendo cosas que ignoraba y que tal vez no había nunca pensado. Yo quiero volver al asunto de lo humano y lo menos humano, de lo que nosotros llamamos objeto y que es menos humano, que yo sí creo que las cosas tienen vida. Y Celerina me decía algo fundamental, la piedra es sagrada porque tiene vida y protege la vida. Por favor, ¿podemos hablar de eso? Bueno, en la cosmovisión de los Ñusabi, todo tiene vida, entonces también las piedras, ¿no? Entonces tú no puedes agredir a una zona donde vas, son zonas sagradas, hay guardianes, porque ese guardián es la esencia, por ejemplo, de la piedra, ¿no? Muchas veces la gente dice, ay, es que a lo mejor se espantó en el monte, lo espantó el señor del monte. En realidad lo que tú haces es transgredir ese lugar, por eso tu energía como que se junta con esa energía que existe y sí te enfermas, llegas a enfermarte. Entonces... O sea, perdón, Celerina, si le haces daño a la naturaleza, eso se te revierte. Sí. Y es la verdad. Y es la verdad. Pues por eso nos estamos viendo lo acabando. Que es. Exactamente. Y entonces, allá, bueno, hay maneras, entonces entran las curanderas, ¿no? O los curanderos, que son los que van a ir a hacer una negociación con esos seres para que te devuelvan tu
energía. ¿En qué consiste la negociación? Es como llevar una ofrenda Sí, y lo hablar sé. con la piedra. Pero o se hablar lleva con una ofrenda, Sí. se reza. Sí, se reza, se habla con ese lugar o con esa piedra o con ese peñasco o con ese donde fue el intercambio de esas energías. ¿Cómo se prepara un curandero? ¿Quién lo elige? ¿Es un ser de alguna manera superior? No, yo creo que, bueno, mi padre, por ejemplo, él siempre me platicaba que él es levanta sombras y sopla. Y entonces él ¿Levanta dice, sombras qué sí, es? levantar sombras es, por ejemplo, que tú te espantaste en la barranca por X cosa y se quedó tu sombra ahí, entonces hay que ir por él. Ir por las sombras. Ir por la sombra. Entonces se hace una ceremonia, se hace un canto, se va a hablar con ese lugar y se lleva pues una ropa de la persona que se espantó, que se Para enfermó. que la sombra se acomode Se ahí. acomode y entonces hay una negociación, ¿no? En la negociación, mi padre dice que él, por ejemplo, que cura y hace eso, él es un intermediario entre esos seres que no vemos que existen y que ahí están, y el mundo que vemos. Son como dos dimensiones, ¿no? Y entonces él hace y pide porque esa sombra se regrese porque no pertenece a ese lugar, ¿no? Y entonces, a cambio perdón, de eso... ¿la persona que pierde su sombra pierde el alma? No tanto el alma, sino es como la energía, es como la esencia que va perdiendo y se va como, lo pueden llamar ahora ¿Alma? como el alma, pero es más bien como esta energía, esta esencia que nosotros tenemos. Lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos puede ser. Es que ahí es la contradicción, porque, por ejemplo, en la cultura ñusabi, todo tiene esencia. Entonces, si tú hablas de esa esencia, todo está humanizado desde el pensamiento humano, vamos. Porque todo tiene vida, todo tiene un porqué y una razón de existir. Entonces, si tú como ser dices, es que yo soy humano y soy mucho más importante, entonces darías como en segundo lugar a los otros seres. Y aquí es una convivencia de igualdad, no es que tú seas superior y las cosas son ¿La vida menos. y la esencia van evolucionando con el tiempo o son estáticas? No, yo creo que se evolucionan también. Y evolucionan porque yo te puedo hablar de los cerros, por ejemplo, que han sido muy transgredidos y que ahora ha cambiado la energía en esos cerros, ¿no? Ahora puede ser hasta muy peligroso porque se guardan energías. ¿Y cómo puede ser peligroso un monte, ¿no? Que no habría nada. Pero es que si tú pasas ahí, te puedes caer, te puedes lastimar. Mi papá siempre dice que los seres del lugar te pueden tomar, pero porque hubo una transgresión antes, ¿no? Entonces ¿Te pueden tomar prisionero? También te pueden tomar prisionero. Que ese es un poco el efecto de, por ejemplo, la pérdida de la sombra o la pérdida de tu energía, un poco te toman como prisionero los seres de la montaña. Los rezos que sabe su papá, ¿cómo son, Celerina? Él ya está como mezcla de lo que hoy conocemos como la religión católica, pero también está mezclado con los seres de la montaña, ¿no? Estos seres sagrados que existen ahí o los guardianes de los lugares, él les habla de esa forma, que son seres, que él siempre dice de dos dimensiones, esta dimensión que nosotros vemos, tocamos, y en la otra dimensión la energía que no lo vemos, pero que ahí están. Y entonces hay que hablar con ellos a través de rezos y decirles que son seres importantes, que se agradece mucho su existencia, pero que aquel ser que tomaron no les pertenece a ese lugar, y entonces es cuando tú ofrendas y regresas. Esos seres superiores con los que hay que negociar para que te devuelvan, por ejemplo, el alma, ¿todos son hombres? No, ¿Son hay seres mujeres. masculinos? Son seres masculinos y femeninos. No hay como un solo ser que digas. ¿Hay un ser superior que los mande a todos o no? No, en el pensamiento ñusabi es como hay muchos seres, ¿no? Está, por ejemplo, el ser de la lluvia, que para nosotros es el ser más importante porque somos hijos de la lluvia, ¿no? Y de la tierra. Pero a la vez está la tierra, pero a la vez está el viento. El viento es muy poderoso.
¿no? Pero a la vez está el fuego, que también es muy poderoso. O sea, no puedes decidir, es que el agua es lo más importante. Estamos hablando no. de los elementos. Elena. Claro, son de los elementos, y los elementos para el México antiguo, o al menos para los Ñu Sabi, eran sumamente importantes. Había un respeto, porque yo creo que en el pensamiento profundo es que estos seres no los puedes controlar, y el ser humano tiende a controlar. Y entonces, como no puedes controlar estos seres, que nadie los ha podido controlar, entonces esos seres se vuelven sumamente sagrados y de respeto. Por eso tienes que respetarlos. En este libro habla de la tierra. Sí. Y dice, somos hijos de la tierra y por eso regresamos a la tierra. Sí, así es. Y eso lo vas aprendiendo. O sea, hasta antes de poder escribir ese libro, yo tengo más o menos 20 años escribiendo, narrando también todas estas historias que se van entrelazando con mi cultura, desde la creación, desde la cosmogonía, ¿no? Que también voy revitalizando, porque esto no nació porque me lo dieron en la escuela o así, al contrario. Hablabas de una tradición. Sí, claro. Familiar. Sí, familiar y cultural. ¿Y hay esta algo? memoria cultural que se ha negado por muchos años. Hay que decir algo que tiene que ver con la vida de nuestra invitada. Ella se casó a los 18 años y a los 27 quedó viuda. Y dice que entonces con sus 2 hijas se enfrentó a un mundo que era todo lo contrario de la poesía. Tuvo que dejar de escribir, pero la poesía nunca se fue. ¿Cómo se quedó? Se quedó en silencio, calladita, guardada en algún rincón del alma. Se quedó guardada en ese rincón, porque cuando nació, cuando volvió a florecer, fue muy fuerte, y fue cuando ya yo decidí a conciencia hacerlo desde mi lengua y desde el pensamiento del En su Ñu Sabi. comunidad, ¿qué lugar en la sociedad ocupan las mujeres y luego las mujeres que escriben? Híjole, ese es un temazo, porque bueno, sabemos que culturalmente se incrustó un poco este machismo en nuestras comunidades, ¿no? Ahora estamos reivindicándonos también, ¿no? Y el mismo quehacer del trabajo nos va permitiendo abrir espacios, y también te va permitiendo que te respeten. Y el conocimiento también. Claro, Eso claro. es muy importante. Por eso le decía que era tan importante, porque bueno, yo vengo de la generación de los años 70, finales de los 80, cuando estaba muy duro la prohibición de la lengua, por esa razón. O sea, yo aprendí a escribir y a leer en mi lengua en autodidacta, conociendo un poco desde los signos del español. ¿Empezó primero con el español? No. No entendí. Para escribir y conocer la poesía, sí, fue desde el español. ¿Por qué? Porque en mi escuela, por ejemplo, no había libros, no había maestros que me enseñaran mi lengua, ¿no? No había que me dijeran, mira, puedes hacer poesía. Al contrario, por eso mencionaba esa fecha de los finales de los 70, principios de los 80, donde se agudizó la prohibición de hablar la lengua. A mí me prohibían hablar mi lengua. ¿En su casa no hablaban mixteco? No, todos hablamos, mis papás son monolingües, mi papá y mi mamá son monolingües, no hablan Pero español. nada más hablaban en la casa. Nada más hablábamos. Y además era un alentar de que habláramos español. O sea, mi mamá y mi papá, para que no estés así como nosotros, Y para que no no estés somos gente de Lo razón, entiendo. ¿no? Esa gente de razón, mira, tienes que aprender el español, porque lo máximo es que tú aprendas el español. ¿Ellos siguen siendo monolingües? Sí, mi papá y mi mamá sí son ¿Nunca han monolingües. salido de Mesón de Guadalupe? Sí, mi papá fue jornalero por finales de los años 70, 80. ¿Cómo Fue se mucho. comunicó con la gente? Pues así como Dios le dio a entender, y a señas, yo creo, de verdad, porque luego yo me pongo a platicar con él y pues así, o sea, 3, 4 palabras que se sabe, ¿no? Y así caminaba. Celerina, ¿cómo se reza en mixteco? ¿Cómo rezaban ustedes en su casa? Casi, mire, yo ahí sí le voy a decir una cosa. Hay un corte. Ahorita venimos. Gracias por su presencia aquí en nuestro estudio. Socorro Barrera dice, buenas noches, señora Pacheco, saludos a usted y a su invitada Celerina.
desde Cuautla, Morelos. Un placer escucharlas. Muchas gracias. Juana Vázquez, felicito a la maestra Cristina Pacheco por sus programas. Le mando un saludo a la poeta Celeína Sánchez. Estamos orgullosos de su crecimiento y es un ejemplo para todas las mujeres que somos migrantes y que residen en Ciudad Nezahualcóyotl. La queremos y admiramos a la poeta Celeína Sánchez. Otro de los temas que se tratan aquí es justamente el de los migrantes. Y es una historia, bueno, ¿sabe qué, Celeína? Yo marqué con clips, porque se me acabaron los marcadores, los poemas que más me gustaron. Todos me encantaron, pero hay uno que particularmente me gusta. A ver, o si nos quiere leer, por ejemplo, este. No sí, sé cómo pronunciarlo, ¿sí? Claro. ¿Cómo se pronuncia? Ñandavi. Ñandavi. Lo voy a leer en la lengua y luego lo traduzco. En español. Ñandavi. Sachaku iniyu, niki ichi, ñashna ni kanji, ratsika, nunyibiyo o, rabichi ingayu, nunyuto o, tono ni bindavi, ratsiniyu, jiku ichi, ñanubatsi, rabasa sana iniña, cha, sa danjiko, nuña, ñandavi. Apenas entendí, tomé camino que me enseñó el sol, troté en el mundo. Ahora soy migrante como mucha gente, pero sé cuál es mi camino. Eso nunca se olvida, siempre se regresa al origen. Es cierto. Muchas gracias. Estábamos hablando de cómo se reza. En realidad yo no debía haber usado esa palabra, cómo se reza en mixteco. ¿Cómo se implora? Pues aquí ya está, hay una mezcla, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de 500 años de un forzamiento de pensamiento que también se nos incrustó tanto en el pensamiento filosófico como en nuestro ser como ñusabi. Entonces ahora los curanderos sí usan mucho este sincretismo que le llaman, ¿no? Tanto de la región que viene de Europa como los elementos que hay en la propia cultura y lo mezclan. Entonces, y así imploran, ¿no? Y se implora la tierra, se habla con la tierra, se habla con los santos, se habla con las vírgenes, se habla con todos esos elementos que van combinando para dar como un sentido al final de cuentas, que es la vida, ¿no? En este equilibrio que tú tienes que estar con la naturaleza. Hay un sentido del mal, evidentemente. Sí. Pero hay un sentido del pecado. Sí, también, digo, porque los seres humanos, ahí yo un poco sí he discutido mucho esa cuestión, porque los pueblos indígenas o los pueblos originarios, como nos conocen, de todos estos pueblos en México, de repente nos han clasificado, ¿no? Ay, es que son como divinos, viven en comunidad o son Sí, pero lo dicen como por folclore un poco, como por tarjeta folclor, ¿no? postal. Pero entonces cuando se dan cuenta que somos seres humanos y que tenemos errores y que tenemos cosas feas y enormes en las culturales, aciertos, claro. Pero también tenemos, es que somos una cultura con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes, ¿no? Llena de sabiduría y de cosas que nos han enriquecido a nosotros. Que también hemos aportado al mundo, ¿no? Pero como, bueno, usted sabe esta historia donde se nos ha negado por muchos cientos de años que nosotros no tenemos filosofía, no tenemos pensamiento, no tenemos más allá. Bueno, ahora hay un despertar, eso es cierto, hay un despertar, porque yo le decía hace un rato, ¿cómo yo aprendí a escribir, no? Pues fui autodidacta. Yo entré a la lingüística porque yo empecé a escribir y tenía tantas necesidades de saber mi lengua, porque las lenguas no funcionan porque sabes, naciste en el español y ya sabes cómo funciona, ya sabes leerlo. Por eso a veces hay una crítica hacia las políticas lingüísticas y por eso yo tengo un solo libro y ahora hay otro libro que es de audio, después, sí. Porque a mí me interesa mucho que la gente escuche los sonidos. A mí, digo, en 20 años, porque yo tengo un libro y un audiolibro, más bien los dos son audiolibros, pero me interesa porque hubo como una etapa donde se tapó el oído para escuchar a los otros, ¿no? Es increíble que en este país puedas reconocer otras lenguas hegemónicas, aunque no sepas. Pero escuchas el sonido y dices, estas pocas veces las este es francés, creo que están hablando alemán, japonés, ¿no? O japonés, pero cuando oyes una lengua mexicana es así como, no lo escuchaste. Decía una cosa muy importante, Celeína, se nos dice que tenemos falta de filosofía, etcétera.
Pero usted dijo algo que me estremeció. Dice, cuando enseñamos nosotros, pienso que se refiere a usted y a otras personas indígenas, mostramos un poema, nos dicen, ay, ¿tú lo escribiste? Sí. Dudan entre ellos mismos de que lo puedan escribir. Número uno. Número dos, hay personas que piensan que hay ciertas cosas que no existen en el mundo indígena, que están eliminadas, cercenadas, como la sexualidad y el erotismo. Sí, yo Acaba de siempre salir el libro del maestro León Portilla sobre el erotismo indígena y es una maravilla. También la poeta Irma Pineda tiene un libro sobre erotismo, muchos otras poetas, también mujeres, pero sí, porque te da la sensación de que parece ser que nuestros pueblos no viven en erotismo. Yo les decía, yo me daba una sensación que nosotros somos como asexuales, ¿no? Sí. Entonces nada más copulamos para tener hijos y ya. No, también tenemos otras formas. Y eso, por ejemplo, es tan ahorita, vamos a decirlo, como un tema que apenas se está explorando. Y pues que muy pocas veces se habla de eso. Podemos hablar de ello, ¿no? Porque aparte se mezcló, imagínense usted, se mezcló con el pensamiento europeo que venían saliendo del oscurantismo, ¿no? Y llegan a México y ven estas manifestaciones eróticas así como cosas del diablo. Y tan así que, por ejemplo... Como si no existiera el placer para no ustedes. Existía. Exacto. Pero, por ejemplo, hay una muestra justo del maestro León Portilla donde hace estudio y análisis con otros muchos, con María Garibay y todos ellos, donde hay muestras de que había poesía erótica profundamente en el mundo náhuatl. Estamos hablando nada más de la cultura náhuatl. De eso es de lo que habla el maestro León Y entonces, pero si estamos hablando de más de 68 lenguas, por supuesto que eso está inexplorable. Y además, nosotros nos toca hablarlo, porque es una forma muy, muy particular de cada uno de nosotros cómo vemos el erotismo. Y lo vemos desde muchas formas. Yo les decía, bueno, porque como luego doy clase, yo les digo a mis alumnos, la gente piensa que el amor, la palabra amor, se puede manifestar en todas las culturas. No es cierto, porque por ejemplo en mi cultura no puedo yo usar como esa palabra amor, porque en realidad en el amor profundo es mi esencia, tomó tu esencia, ese es el amor profundo. Ni ki y ni yuyo, ¿no? Más allá de ni kutó y ni yuyo, ta y ni yuyo, sino la palabra fuerte del pensamiento es ni ki y ni yuyo, es como mi esencia entró a tu esencia. Un alma va a otra vez los dos planos. Entonces, qué eso, bonito. por ejemplo, sí, ¿no? Y entonces, pero eso para analizarlo, tienes que empezar a escribir justo. Tienes que empezar a leer la lengua, porque como yo le decía, o sea, no es lo mismo que yo diga, el español, ¿no? Usted ya sabe hablar español y todo, parece ser que ya sabe escribir, ya sabe analizar todo el pensamiento. No es así. Sí se requiere una técnica, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a analizar lo que estás haciendo. Otra reflexión que usted hizo y que me llamó la atención. Dice, si escribimos sobre el erotismo, sobre la relación de los hombres y las mujeres, nuestra comunidad puede pensar a veces que estamos exhibiendo la intimidad de la comunidad. ¿Esto es cierto? Porque hay o un tabú. A lo mejor no lo estoy interpretando bien. No, está bien, pero porque hay un tabú. Hay un tabú que se prohibió. Entre el pueblo indígena, sí, y la religión, sobre todo en este caso que se metió ahí, ¿no? Todo. Por ejemplo, yo todavía recuerdo, y usted no me va a dejar mentir, que todavía en los años 60 yo recuerdo que íbamos al río y nos bañábamos todos, hombre, mujer, niños, niñas, con el torso descubierto totalmente, las mamás no tenían nada y nadie se quedaba, o algún hombre o algún marido se quedaba, ay, viendo, amor. No, era tan natural, pero como eso ya sales y que la otra cultura dice que eso es pecado, que eso es feo, que el cuerpo es sucio. Que el cuerpo es sucio, que cómo. Y entonces las mujeres empiezan. Acuérdense de las mujeres de Pinotepa Nacional, por ejemplo. Todas las mujeres, como es zona de calor, las mujeres no usaban nada arriba, solamente el posabanco, que es una falda, que es un enredo, que llegaba hasta aquí y se ponían collares y era lo que se tapaba y los senos estaban descubiertos. Y nadie andaba diciendo eso, pero
¿cómo fue que se fue pensando que eso es pecado, que eso es malo? Pues dijo Pues usted a que la través de religión, ¿no? Y también de la otra cultura, porque eso también se penetró en el pensamiento de la otra cultura para decir lo esto que es hay que malo. decir y lo que no hay que decir, lo que hay que mostrar y lo que no hay que mostrar. Pero eso no es nato, pues eso fue enseñado, fue mostrado, fue castigado. Pregunté antes qué lugar tienen las mujeres, y además las mujeres que se atreven a ser poetisas en la comunidad. ¿Qué lugar tienen los ancianos? Bueno, también hasta hace poco los ancianos han tenido un lugar importante, ¿no? Son, sobre todo la gente que va cubriendo como cargos. La gente que ocupa mayordomías, que ocupa algún quehacer tiene de una la función comunidad, social, digamos. que tiene una función social y que se va haciendo grande, se va volviendo sumamente respetuoso. O sea, no todos son así que tengan esa, vamos a decir, esa categoría pero sí, la mayoría sí llega, porque la mayoría también tiene que participar en la comunidad. Si no participas, ¿cómo vives en Pero la comunidad? estructura familiar permite que el anciano tenga un lugar Sí, claro. y una protección. Claro, y sobre todo si ha cumplido todos sus cargos, si lo ha hecho bien. Es un si- ejemplo. Es un ejemplo, es mucho más importante que otro señor anciano que a lo mejor no ha hecho tan bien su vida. Hay un tema que me interesa mucho, la muerte. ¿Qué es la muerte? Ahora vuelvo a preguntarlo porque tenemos que ir a un corte en un momento difícil. Muchísimas gracias de verdad por sus llamadas. Es una alegría recibirlas aquí. Y yo quisiera retomar el tema de la muerte. Para eso me gustaría que nos hicieras favor de leernos ese poema. ¿Se titula? Kakuta'a, ¿Qué es? nacimiento dual. Eso es. Tanikaku, nikakundi, njasatsi katia, yekinyan siniyo, akume, akumi, kaaña kumi, rabasa, rimeku, ndakaniniyo, andakanini, kwenda ashini, tsikatia saso, jiniku kwayo, no yavi, no yuku, no kagweita, ikainga itzime, yekinyan ndakatu unui, jikikungo, ramitun kacha, manjanandi ichigo. Nacimiento dual. Cuando nací, nació mi muerte. Desde entonces camino con ella. Hay días que no sé quién soy. ¿Soy yo o ella? Pienso que es ella, pero no soy yo. Mi pensamiento es mío o de ella es mi pensamiento. Mi mente está confusa. Mi andar con ella es siempre, donde quiera que vaya, en el mercado, en el monte, en las flores. Ella está ahí conmigo. Hay días que le pregunto, ¿cuándo partiremos? Ella solo contesta, cuando se termine nuestro camino. Cuando nací, nació mi muerte. Esto, de alguna manera, tiene que ver con la pregunta que le hice, Celerina. ¿Cómo es la muerte? ¿Cómo la concibe? Bueno, todos nacemos y morimos, también en mi cultura, pero en la cultura hay un lugar especial para la energía. Ahí, quitando un poquito la religión católica que dice que te mueres y te vas al cielo, allá no, te vas al lugar de los muertos, te vas al lugar blanco, que ahí es donde reposa tu energía. ¿Cómo es el lugar blanco? ¿Hay alguna descripción? Bueno, así ¿O es como- el vacío? No, es un lugar blanco. Bueno, eso me ha dicho mi papá y mi mamá, que en realidad se llama la Casa Blanca, ¿no? Así, Bueno, el lugar blanco. Mejor lugar blanco. El lugar blanco donde esa energía tú vas a estar tranquilo, feliz, viendo tus otros seres, ¿no? Y que desde esa energía cuando alguien le necesita, puedes hacer que compartan Desde allá la desde ayudas. aquí. Porque además no es un allá, es como una dimensión. Yo he aprendido eso de mi padre y de mi madre, como que, sobre todo mi padre, porque es curandero, entonces él habla mucho de dimensiones. No se habla del cielo, sino se habla de la dimensión, ¿no? De la otra dimensión donde tú puedes, de hecho hay seres que son capaces de cambiarse de un lugar a otro.
Celerina, dice usted que si una persona se va al lugar blanco, desde allá puede mandarles energía a sus seres queridos. ¿No cree que pasa lo mismo con el recuerdo? Si uno recuerda a sus seres queridos de alguna manera o tiene necesidad de hacerlo por una circunstancia especial, ese ser de alguna forma le manda a uno respuestas. Sí, y bueno, nosotros... O cierto tipo de visiones, digamos. Aquí es a través de los sueños. Los curanderos se hacen Los curanderos se hacen a través de los sueños, pero además también, específicamente lo que usted preguntaba, si estoy en una situación muy, muy compleja, voy a pedir a mis ancestras que manden esa luz, que me digan qué puedo hacer. Ellas? Y entonces ellas lo van a mandar por medio del sueño. También me decía que los curanderos se preparan por medio del sueño. Sí. No es que estudien, sino que sueñan. Sueñan. ¿Quién elige a los que sueñan? ¿Cómo son los sueños de un curandero y cómo son los Porque sueños? te dicen qué vas a hacer. O sea, bueno, mi padre, por ejemplo, me decía que a él lo escogieron, ¿no? Eso. Porque hay un linaje, su madre fue también partera y fue curandera. Entonces, en ese linaje a él lo han escogido para que sea curandero. Entonces, él empezó a soñar qué es lo que iba a hacer para poder curar a la gente que se enfermaba. En este caso, además él sí nos ha dicho siempre que tiene como facultades limitadas, ¿no? Es, por ejemplo, soplar a la gente, recoger las energías, recoger sombras, porque no llega a otras cosas que otros curanderos sí llegan, ¿no? Se profesionalizan y hacen otras cosas, pero él no. Entonces, y platicando con gente de la comunidad y con gente de la cultura, pues así se ha transmitido como ese conocimiento a través de los sueños, ¿no? Y obviamente que tú también vas tomando la experiencia de la vida, o sea, no es así de que, bueno, totalmente el sueño, sí, pero también ves tu realidad, o sea, se dan como ciertas condiciones para que tú refuerces ese conocimiento. Bueno, nos tiene maravillados. Yo estoy encantada de su presencia aquí. Es un placer, es un gusto y desde luego es un privilegio contar con la presencia de Celerina y con la de ustedes. Marilú Manilla dice, me gustaría preguntarle a la poeta Celerina su opinión sobre los incendios de la Amazonía. Pues, o sea, eso, ¿puedes controlar el fuego? No. No lo puedes controlar. O sea, se supone que hay sistemas tan poderosos que pueden controlar a la mitad del planeta, pero no pueden con un fuego. Y sobre todo si hay viento. Claro. Entonces, imagínense, se conjuntan los elementos. Qué horror. Felicito a la maestra Cristina Pacheco y a la poeta Celerina Sánchez. Marilú, muchas gracias. Patricia Chávez, muchas felicitaciones a Cristina Pacheco. Concuerdo con la poeta Celerina Sánchez. Tengo una duda con tantos simulacros. Estos simulacros me refiero a los que, por ejemplo, como hemos visto el de ayer. Me imagino que es esto. Me imagino que la Tierra tiene memoria y que estamos invocando. Fíjese, una persona también de una comunidad indígena me decía, no hagan simulacros porque la Tierra se despierta y se acuerda de que tiene que temblar. Sí, por eso... Es una versión muy especial, yo no digo que sea verdad, pero me pareció muy poética, ¿no? Por ejemplo, para nosotros yo aprendí con mi madre, por ejemplo, el temblor son cerrar ciclos, ¿no? Cuando tiembla antes de la época de lluvia es que está llamando la tierra a la lluvia, ¿no? Y generalmente tiembla en estos meses que son septiembre, al menos en México, que coincide con los ciclos de la lluvia. Es cerrar tiempos, ¿no? O sea, la tierra grita, pide ayuda. Pide ayuda y no, se manifiesta solamente en su energía para cerrar cierta época, ¿no? De lluvia en este caso. Entonces, la tierra, dijera mi papá, está viva. O sea, claro que está viva. No lo tomemos así como, ay, ¿no? Creo que el gran error de los seres humanos es que la hemos visto como un objeto donde le podemos echar basura. Como si fuéramos sus dueños. Los dueños y echarle todo lo que querramos, ¿no? Y sin pensar que está viva. Y ahí sí, la tierra como está viva tampoco escoge, ¿no? Arrasa con todos. Igual la lluvia, ¿no? Igual los ríos. Por ejemplo, las mayores desgracias de los ríos ha sido porque la gente también va y se apuesta porque no tiene dónde vivir o cosas así. Y a veces los ríos se han secado y entonces la gente va... Y el agua tiene memoria, Y el agua tiene memoria.
A Maya Salas, quiero mandarles un saludo desde Xochimilco y muchas felicitaciones a Celerina Sánchez. Meyelística Mariela, querida Celerina Sánchez, siempre es un placer y regocijo escucharla. Felicidades a Cristina por el programa. Muchísimas gracias. Beatriz Aurora, ¿cómo influye el trabajo de nuestra literata Celerina en otras comunidades de Oaxaca? Pues yo creo que, bueno, ya como con 20 años estoy súper contenta porque ya se empezó a despertar, ¿no? Se empezó a despertar y la gente, pues ve que hay una posibilidad de poder escribir, ¿no? Hay posibilidad de poder hacer más cosas en la lengua y eso me da mucha alegría, aunque en mi región son muy poquitos los escritores y mujeres también, pero creo que vamos abriendo camino y eso es lo más importante, recordar quiénes somos. Por supuesto, y yo creo que la escritura nos da, es como un espejo donde nos miramos, ¿no? Sí, así es. Laura Adriana Rivera, excelente noche para todos. Gracias, Cristina, por ver y escuchar tu programa. Es un deleite. Saludos a la entrevistada, por supuesto que sí. Muchas gracias. María Luisa Muñoz, agradezco el fabuloso programa de hoy. Me gustaría saber sobre los rasgos de sus ojos. ¿A qué se debe? Cuando habla con la lengua mixteca, me da la impresión de que estoy escuchando a la cultura china. Yo también pensé que era como escuchar a una persona que hablara alguna expresión, alguna manifestación del idioma chino. Sus ojos son rasgados, es lo que dice nuestra amiga. Sí, pues mire, es una característica. Y no solamente mío, si usted ve a mujeres, hombres de Chiapas, de Oaxaca, pues yo creo que somos hijos de los olmecas y bueno, el estrecho de Bering está ahí latente, entonces ¿para qué nos explicamos más? Glorian González dice, es apabullante su conocimiento y que emana mucha luz y tranquilidad, y qué felicidades a Cristina por elegir a personas tan maravillosas. Muchas felicidades a la gran Cristina Pacheco y a su invitada Celerina Sánchez. El programa de hoy es una bellísima expresión de la cultura mixteca, que es la esencia de todos nosotros, los mexicanos. Bravo, nos dice Ventura Jaramillo. Muchas gracias. Mari del Refugio, admirables damas Cristina e invitada Celerina Sánchez. Podrían dar los datos del libro, con muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, perdón. Pero no Celerina, existe, no se está agotado. Vender. Tiene 3 años de agotado. ¿Pero no por existe qué? Pues está agotado. Se llama Inchi. Inchi, exactamente, y es esencia del camino en castellano. Además, la edición es preciosa, ¿eh? Sí. Preciosa. Yo la llené de clips. Perdóneme, Celerina, pero iba marcando mis gustos. Sí, no se preocupe. Beatriz Amaro Clemente, una gran poeta, ñu savi y gran mujer. Abrazos, Celerina. Gracias, Cristina, por regalarnos grandes charlas todas las semanas, en especial con las mujeres tan talentosas como su invitada. Quiero mandar saludos, por favor, a todas mis compañeras afros. Beatriz es afro, de allá de Oaxaca, a mis compañeras de Notimia, que son mis compañeras y que han estado ahí conmigo, a Juana Vázquez, que han sido pilares para mí. ¡Qué maravilla! Ya me tengo que ir, lo siento muchísimo. Celerina, aquí están sus llamadas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por enseñarnos otro maravilloso rostro de México. Muchas gracias. ¿Y qué le voy a decir? Nos vemos el próximo viernes, por supuesto, para seguir conversando. Hasta entonces, y mil gracias por sus mensajes.